compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Hola a todos, bienvenidos a Letras Chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, de libros y todo lo que opinamos de la literatura. Aquí encontrarás todos los libros salvajes de escritores peculiares con los que nos hemos topado. Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras queremos compartirlos contigo. Soy Oscar Ramírez y nos escuchas a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí y el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala, como en cualquier parte del mundo a través de la página radioytelevisión.uaslp.mx, como también nos puedes escuchar y ver en todas nuestras redes. Estamos en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Nos encuentras como Letras Chiquitas. En el programa de hoy quiero compartir contigo el final de la serie Descender, un autoconclusivo Bajo la Luna, una historia de Catwoman y muchos libros para compartir con los más pequeños. Recuerda que nos puedes llamar a cabina al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 o en cualquiera de nuestras redes para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Bienvenidos al asteroide B612, base central de Letras Chiquitas. El primer libro que quiero compartir contigo es esta novela gráfica que está resumida en 6 tomos, publicado por Historias Gráficas, que es esta línea de Editorial Océano, y nos lleva ya a la conclusión de esta gran serie que se titula Descender, la guerra de las máquinas. Es el último tomo, es el libro número 6 y el final es una cosa maravillosa. Además trae una parte que quiero compartir ahorita contigo, donde los propios autores nos platican sobre cómo planeaban ese cierre, cómo no se sentían a gusto, y este final que nos dan es una cosa maravillosa que no tiene nada que ver con lo que ellos habían planeado. Si recuerdas, en esta serie Descender que te hemos estado platicando a lo largo de todo este tiempo, porque ya lleva un rato circulando, los robots se han revelado y por fin quieren vengarse por todo lo que ha ocurrido en el universo, por lo cual convergen todas en una gran facción, en una especie de imperio galáctico, pero no es un imperio galáctico, sino nomás para darte una guía de cómo es que se conllevan estas facciones. Pero al mismo tiempo esta historia comienza en el tomo 1 con Team 21, que es un pequeño robot al cual quiere descubrir su origen, que va ligado a la historia de los segadores, que esta a su vez está ligada a la desaparición de la raza humana. Toda la serie de Descender va en esta búsqueda de encontrarse a sí mismo y nos va llevando a un universo muy amplio, muy complejo, donde hay muchas máquinas, muchos robots y muchas pequeñas historias que contemplan estos libros que están compilados a través de cómics, o sea, pequeños formatos de cómics, y aquí está compilado en una historia gráfica, sobre todo por el volumen y la narrativa, donde ya se converge por completo la historia. Entonces, todos estos pequeños momentos, estos pequeños avances, retrocesos, es una historia que va y regresa varias veces en el tiempo, pero para llevarnos a la situación actual de donde se está contando la historia. Todos estos planetas, todos estos lugares que van recorriendo tienen que ver con esta gran desaparición de la raza, con toda esta idea de las facciones, y entonces todo se va mezclando en estas historias muy individuales, pero todas ligadas a la gran historia de Team 21. Y entonces descubre familia, descubren aliados, enemigos, trampas, todo en una forma excepcional, ¿no? O sea, hay una narrativa muy padre que tiene mucha frescura en cómo se está contando. Si bien no hay un gran tema nuevo, el gran tema, pero creo que lo desarrollan Dustin Nguyen y Jeff Lemire en la ilustración de una forma fenomenal, que tiene que ver con las decisiones de los robots, cómo se están volviendo de cierta forma humanos, están teniendo rasgos característicos de emociones humanas, y
eso va alterando su propio mundo, su propia estructura, donde todo debe tener un orden y van aniquilando constelaciones, sistemas planetarios, un caos enorme. Pero no es que sean unas máquinas como tal vez nos presenta Terminator o nos presenta tal vez Matrix. Tiene que ver más como un reflejo muy de las historias y los cuentos que nos narraba Asimov, que es esta humanización de los robots. Creo que hay una gran parte de Ghost in the Shell o esta idea del fantasma dentro de las máquinas, pero las toma todas esas reglas y los lleva a características muy contundentes a toda la diversidad de robots y inteligencias informáticas que hay en la serie de Descender. Sí está contado a manera de cómic, pero la estructura narrativa es mucho más compleja, es más como una ópera espacial, tiene que ver con una historia mucho más amplia, más ambiciosa, que va despertando desde las emociones más simples de todos los personajes. Entonces se vuelve muy padre, muy entrañable, es fácil de entender, pese a que está situado en un mundo altamente futurístico y te explica estas situaciones futurísticas como muy comunes. Y que es padre esa narrativa porque no te pierdes en entender cómo funciona el universo, pero sí te pierdes en lo que podría ser más normal entre nosotros, más común entre nuestras relaciones sociales personales. Entonces ese ir y venir entre lo complejo y lo sencillo es muy padre, y en una sección como de espejo de lo cómo son nuestras emociones con cómo son las emociones, no emociones, perdón, cómo son los circuitos electrónicos, por decirlo de una forma, o sea, cómo son estos robots. Entonces va jugando con toda esta maraña de situaciones, con la historia de Tim, que siempre lo va arrastrando a estos pequeños momentos a través de estos pequeños capítulos dentro de los grandes volúmenes. Y el cierre, es una cosa fenomenal y muy fuerte y contundente. Es un cierre cíclico que da una sensación, pues no de alivio a la hora de terminar, sino, o sea, porque termina bien la historia, se termina de una forma maravillosa, pero sí da una sensación de que todo lo malo tuvo una solución, y esa solución en el cierre creo que es una cosa maravillosa, y cierra contando la propia historia de la historia, y cierra así en este ciclo infinito de las historias que contamos somos las historias que contamos. Y entonces se vuelve muy padre la narrativa del propio cómic y de la propia saga, ¿no? Descender 6 tomos. Y bueno, la calidad de ilustración es todo una maravilla. Tiene una carga plástica como muy de acuarela, todo hecho las hojas parecieran parecieran sentirse como si fuera papel fibroso. No es papel fibroso, es papel mate. Y entonces la textura que da, los colores y todo cómo va jugando con los colores, sobre todo, se vuelve parte también de la narrativa. Así que échale un ojo a cómo están los colores, son importantes para las historias. Y qué historia nos está contando tiene que ver cómo están estos ambientes de color y estos ambientes gráficos, que sobre todo están cargados de unos sorprendentes diálogos que parecieran un poco extraños de uno al otro, pero porque estamos demasiado cerca en la historia. Es una historia que es muy cercana al lector, pero cuando te alejas de la propia historia tiene mucho más sentido estos diálogos que aparentemente solo son frases de punchline de película. Es una cosa maravillosa, todos los personajes se desarrollan de una manera fenomenal, todos tienen su propio cierre en este último tomo. Y aunque es peculiar, porque el cierre de los propios personajes tiene que ver con el cierre de la propia historia. Hay muchas historias que quedaron como entreabiertas, como en un limbo de nunca poder terminar, pero esos pequeños fragmentos que se fueron quedando, entre comillas, se va cerrando en esta última
entrega. Y si tú eres un fanático de la ciencia ficción, te encantan los robots, la idea de la robótica, eres un fanático de los cuentos de Asimov, no te puedes perder Descender de Jeff Lemire y Dustin Nguyen, que dan una explosión de frescura hacia las historias de ciencia ficción. Son los temas que al fanático de ciencia ficción nos encanta, pero la forma en que los va entrelazando, la forma en que te los va poniendo a prueba y cómo los propios personajes los va poniendo a prueba a sí mismo de sus propios deseos, sus temores, en esta idea de ir descendiendo. Creo que hay una gran metáfora ahí que no te cuento para que tú la descubras. Le da un toque fenomenal, es una historia, no es fácil en sí de llegar a ella, pero no por su complejidad, sino por lo atrevido de las emociones que trastoca. O sea, es complejo y complicado porque denota muchas situaciones que no nos son agradables. No es un cómic tampoco que sea crítico, no es una historia que busca hacer un señalamientos, pero sí trastoca muchos temas y muchas emociones y da una sensación fenomenal cada que cierra. Te recomiendo mucho Descender número 6, La Guerra de las Máquinas, el final de la saga Descender de Jeff Lemire, Dustin Nguyen, publicado por Editorial Océano en su línea Historias Gráficas. La segunda novela que quiero compartir contigo es de Lauren McRickle. Es una autora que ha estado trabajando mucho en estos cómics, en estas ediciones que tienen toda una línea estas series autoconclusivas. Ahí son como 5 o 6, ahorita si no recuerdo bien el número, de varios superhéroes que tienen sus propias historias. No es una historia dentro de los cómics o a partir de los cómics, sino toman la figura del personaje, la estética del personaje en el sentido narrativo, no en el sentido estético visual, y le da otro tratamiento, nos da otra historia, y sobre todo creo que son libros de historia, de novela gráfica, que tiene que ver como están pensadas para los primeros lectores, para los primeros estos grandes lectores que se emocionaron tal vez con las películas, que su primer acercamiento con superhéroes fue a través de la gran pantalla, y llegar a los cómics. Cuando llegas a un cómic, por ejemplo el número 36 de una tercera serie que tiene un segundo arco y que además es un revert, o sea, un renacimiento, entonces se vuelve un poco latoso poder como entrar amigablemente a la historia de los superhéroes. Pero en esta línea de autoconclusivos, sobre todo en Bajo la Luna, hay una historia de Catwoman, una historia ilustrada por Isaac Goldhart. Hay una amabilidad impresionante con el lector. Está pensada para nuevos lectores y tiene muy claro que es para el público juvenil, que eso es muy padre. Es un cómic que no se detiene a hacer menos violento o menos azaroso un personaje. Lauren McRickle crea una Catwoman impresionante a través de todo lo que representa y lo que es Catwoman, Gatúbela. Pero en esta de Bajo la Luna le da otro sentido estético narrativo, le da otras líneas de motivación que están mucho más cerca de los jóvenes, que tiene que ver con el caos de crecer, y se vuelve un cómic, una novela de historia impresionante. O sea, es muy divertida, es muy sagaz, y además toda la historia está en este pálido azul, como muy de la luz de la luna, que tiene que ver mucho con el crecimiento del personaje, tiene que ver mucho con la propia mística de cómo se va transformando Catwoman. Y que sigue siendo Selina Kyle, pero no es la Selina Kyle de otras historias, de otras películas, sino es su propia Selina Kyle. Y estos mismos colores le dan una sensación muy, muy peculiar y muy padre a la propia narrativa, porque todo tiene que ver con este claro oscuro que tiene Catwoman. La historia es sencilla, pero en su propia sencillez la va llevando a
partes muy complejas y va creciendo. Es una historia que va creciendo en su agilidad, en su propia perspicacia, la propia violencia de la propia historia. No es una historia, entre comillas, romántica, de color de rosa, bonita, pensada para los pequeños, sino es pensada para los pequeños, pero contada desde sus propios idiomas, de sus propias emociones, de sus propias vivencias, y le da a Catwoman una carga simbólica muy fregona, muy padre, que tiene que ver mucho con la agenda social que estamos trastocando actualmente, que tiene que ver mucho con el empoderamiento de la mujer, pero no se va a partir de esa línea, sino que se va a partir del propio personaje, de quién es el personaje, quién es Selina Kyle, y la va empoderando lentamente, lo cual se vuelve una historia muy fregona, porque no es una historia que señala o va como con el escudo, de cierta forma decirlo, del feminismo, pero sí tiene que ver con estos temas, y como no es su bandera de guerra, se vuelve muy padre cómo se va desarrollando. Selina Kyle vive en una familia disfuncional bastante horrible. Tiene a su mamá que pues cree que todo está bien, todo lo que hace el padrastro, el papá, y tiene una figura muy rara que no se acaba de definir, y lo hace muy fregón. Esa ambivalencia, esa ambigüedad que tiene este personaje que vive con ellas, y para ella todo lo que él hace está bien y todo tiene una justificación. Él es un borracho asqueroso, horrible, que solo quiere hacer lo que él quiere hacer como se le antoje, y entonces este personaje tan horrible traschoca con Selena, que trata de encontrar lo bueno y lo bello en las situaciones, a lo cual se encuentra un pequeño gato que le revuelve esa frescura de poderse enfrentar a la vida, pero por situaciones del propio cómic, de la propia historia, el gato muere, y mueren de una forma trágica. No es una acción que le ocurra al gato por uno de los personajes en esta familia, lo cual se vuelve muy fregón, y explota Selina Kyle en su propia adolescencia, que tiene sus amigos en la escuela, conoce a Bruce Wayne, que comparte mucho esta soledad y ese rechazo. Bruce Wayne acaba de perder a sus padres. Selena hace esa reflexión de que no ha perdido a sus padres, pero se siente como si nunca los hubiera tenido. Y entonces esta pues dobles caras del claroscuro, Batman y Gatúbela, es una cosa fenomenal que da un pequeño guiño que no se queda ahí, pero nos ayuda a desarrollar mucho más el personaje. La historia va avanzando, Selina va a las calles, se encuentra con una pequeña pandilla que le enseñará a ser Gatúbela, va desarrollando su fortaleza, se van metiendo en muchos problemas porque no deja de ser Gatúbela, no deja de ser una ladrona, y se va complicando la historia de una forma fenomenal. Cada página es mucho más compleja, más completa, mucho más sagaz hacia el personaje y cómo debe ser el personaje, y se vuelve fenomenal la historia de Gatúbela. Es muy emocionante este personaje que va creciendo, que no deja de ser adolescente, que no deja de querer las cosas entre comillas banales, lo que ella es, lo que le divierte, siempre con este as de la luna que la está cubriendo constantemente en la historia. Hacia el final se enfrentarán a un supervillano fenomenal, y entonces toda la historia, que comienza como una serie de televisión adolescente, por decirlo de una manera, se convierte en un cómic completo de acción, movimientos, superhéroes, golpes, en todo el sentido y como más bruto del cómic, ¿no? Esta idea de los monitos que se mueven y luchan, lo digo de esa forma, pero porque se convierte en todo lo que un cómic debería de tener. Comienza con una gran historia que es más hacia una narrativa, hacia más un cuento, y luego se complementa hacia una novela, y al final recuerda cuál es su puesta y se convierte en un gran cómic que es autoconclusivo, lo cual es fenomenal, tiene su propio cierre. Tal vez haya historias o no de esta Catwoman, sería genial que hubiera más, pero aún así es una Gatúbela impresionante que estoy seguro que te emocionará mucho leer y saber sobre esta Gatúbela que escribe Lauren Miracle. Bajo la Luna, una historia de Catwoman, una novela gráfica ilustrada por Isaac Goddard, publicado por DC Comics.
Bien, ya vamos casi al final del episodio chiquito de hoy y todos los siguientes libros que voy a compartir contigo, todos los libros los vamos a regalar. Lo único que tienes que hacer es escribirnos en cualquiera de nuestras redes que hayas visto, escuchado este episodio, ya sea en Spotify, en Facebook, en Instagram, en YouTube o en las frecuencias de Radio Universidad, el 88.5 FM en San Luis Potosí. Ahora también solo esta vez serán los libros para nuestros amigos chiquitos de San Luis. Seguimos teniendo algunas complicaciones para poderlos mandar a más lejos, pero no dejen de seguirnos, amigos de Matehuala, y a cualquier otra parte del mundo que nos esté viendo y escuchando. Estamos haciendo lo posible para negociar más entregas, para negociar más libros, para que podamos compartir muchos más mundos literarios. Te recuerdo los números en cabina en la ciudad de San Luis Potosí, 444-826-1347, para que si te emociona alguno de los libros que voy a compartir a continuación, te lo quieres llevar a tu casa para compartirlo, rayarlo, destrozarlo, hacer lo que quieras con este libro. Sobre todo que está pensado para los más pequeños. Recibimos todos tus comentarios, todas tus llamadas, todos tus mensajes en cualquiera de nuestras redes, en cualquiera de las plataformas. Solo tienes que decir: letras chiquitas, me quiero llevar. Puede ser Oro y Música de Paw Patrol, Historias de la Patrulla de los Cachorros, Super colorea este notebook que tiene que ver con los Casimiritos, Cuentos de 5 minutos para la Patrulla de Cachorros, Baby Shark, mi primer libro para colorear, el libro Jumbo para colorear de actividades de Blue, o Stickers, un libro de actividades y stickers de los Casimiritos. Todos estos libros te los puedes llevar a casa. Lo único que tienes que hacer es escribirnos, ser el primero en comentarnos cuál te quieres llevar. Oro y Música tiene que ver con 2 historias de la patrulla Pau, donde la primera tiene que ver con una historia de mineros. Un minero acaba de encontrar una pepita enorme de oro, pero queda atrapado en la mina y los cachorros tendrán que irlo a rescatar. No es sencillo, no es fácil. Hay una lucha muy padre en torno a esta pepita de oro y es muy emocionante esta primera historia. La segunda es un poquito más alegre. La central es la pepita de oro, pero una gran estrella cantante de la propia serie de Paw Patrol ha quedado atrapado en un risco, a lo cual tiene un concierto importante el que van a tener, pero no lo podrá lograr si es que no es rescatado por la pandilla Paw Patrol. Historias de la Patrulla de Cachorros siguen siendo estas pequeñas historias y momentos de muchas historias alrededor de cachorros. 7 historias, mucha diversión. Únete a Chasey, Marshall, Drew, Rescate y el resto del equipo mientras realizan las labores de rescate y viven emociones y aventuras en esta colección de 7 cuentos, 7 historias, 7 momentos que tienen que ver con Paw Patrol. Estas son mucho más pequeñas, son más ágiles, hay una gran variedad de todo lo que son los rescatistas, estos cachorros rescatistas que son muy divertidos. Y este libro está pensado para los más pequeños, para cuando estás compartiendo tu lectura con tu chiquito o tu chiquita, y entonces tiene que ir acompañada a la lectura. Es muy padre porque es un libro que está completamente ilustrado, las historias están muy enfocadas hacia el diálogo y eso lo vuelve muy dinámico. Estas historias te pueden ir de volada, pero pensando en los más pequeños es muy padre este pequeño momento de compartir una pequeña historia de un libro como Historias de la Patrulla de Cachorros, a diferencia de Oro y Música, que ya es un poquito más pensado hacia el lector que solo tiene la compañía, o sea, cuando hay un adulto que lo está acompañando a leer, cuando el pequeño ya está adentrado hacia la propia lectura. Son como las dos grandes variantes de estos libros. Los dos son fenomenales. La Patrulla Paw Patrol es emocionante y el libro que sigue, Super colorear este New Book, también incluye una serie de stickers y es un libro completamente de actividades en torno a los Casimiritos. Todo el libro es para colorear, para recortar, pero trae algunos pequeños momentos
que tiene que ver con accidentes con los casimeritos, cómo cuidarlos, las cosas que usan, cuál es un kit de supervivencia, las cosas para hacer más fashion en los casimeritos, cómo deben de cuidarse, qué representan los colores, laberintos, hay colecciones de palabras. Es un libro completamente de actividades, está muy completo y sobre todo lo padre es que todo se puede colorear en un papel tipo estraza que hace que la crayola, el color quede muy padre, o sea, un color muy intenso. Y además trae muchas partes para recortar, además de la serie de stickers. Super colorea este new book de los Casimeritos. Cuentos de 5 minutos con la patrulla de cachorros. Esta es como una continuación del nivel de lectura de historias de la patrulla de cachorros, porque son historias un poquito más amplias, más complejas y sobre todo que ya es como para el pequeño que se está adentrando a leer el solo. Es un libro grande, es un libro pesado, pero toda la ilustración está acompañada a través de esta idea de diálogos, aunque hay un poquito más de narrativa, lo cual se va volviendo mucho más complejo. Son 7 historias, son más cortitas, más puntuales, y estas 5 historias son un poquito más amplias, y sobre todo estas tienen que ver con la serie. Si tu chiquitín es un fanático de la serie, seguro va encontrando algunas similitudes y algunas historias que muy probablemente vio en la televisión o en su plataforma favorita. El siguiente libro, Baby Shark, parte de la canción Baby Shark, y este es el primer libro para colorear. Este es completamente un libro de dibujo con un trazo amplio, con toda la gama de la familia Baby Shark, con algunos momentos como cumpleaños, vacaciones, bigotes, elementos de viaje, diferentes ropa, y es un libro para colorear, ¿no? Para tenerlo ahí, distraerte un rato, descansar de tanta pantalla que ahora nos ha tocado estar usando, junto con el libro Jumbo para colorear de actividades, que tienen la misma dinámica, pero en el otro, que son toda la línea de los tiburoncitos de Baby Shark, eso tiene que ver con Blue, todos los personajes de Blue, y sobre todo tiene actividades para ir desarrollando el trazo de las letras, el trazo de los números, las propias palabras, y esta parte que se llama colorear por número, que le da un sentido muy padre de estructura de cómo ir dibujando. Trae algunos pequeños juegos que se pueden repetir con papel y lápiz, y es un libro muy padre. O sea, estos libros son divertidos de tenerlos ahí para descansar de todo lo demás. Y el último, que es el libro más ambicioso de estos que quiero compartir contigo, son los mega stickers para pegar por aquí, por allá y por allá, de los Casimeritos, de los neonatos. Todo esto es recortado, este libro es recortable, todos traen stickers, todos tienen para que pongas y llenes de stickers por todos lados, con pequeñas historias, pequeños momentos, con algunas situaciones que tienen que ver con el estilo o tipo de stickers que se quieren compartir contigo. Si te encantan los stickers, este es el libro para ti, ya lo sabes. Nos puedes llamar a cabinas 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí, o escribirnos, mandarnos un mensaje, un comentario en cualquiera de nuestras redes, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, en el que se te haga más fácil. Puedes llevar Neo Stickers, el libro Jumbo de actividades de Blue, mi primer libro para colorear de Baby Shark, cuentos de 5 minutos con la patrulla de cachorros, historias de la patrulla de cachorros, Super Colorea Neo Book, y Oro y música de Paw Patrol. Muchas gracias por estar aquí y escuchar comentarios, reseñas, todo lo que me gusta de los libros, lo que me emociona de las historias, aquí en el asteroide B612, base central de letras chiquitas. Te recuerdo que nos puedes llamar a cabinas al 844-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí para llevarte cualquiera de estos libros o tus comentarios literarios, al igual que todos nuestros amigos en Ciudad de Matehuala, al 488-125-0160, como en cualquiera de nuestras redes, para que compartas todas tus dudas y comentarios literarios. Nos escuchamos, vemos la próxima aquí en el asteroide B612, base central de letras chiquitas. Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.